Hola, buenas tardes Adriana, saludos para usted, gracias por sumarse a Tu Startup, un periódico de la Universidad Audima de Madrid y bienvenida para conversar con la audiencia. Pues muchísimas gracias, Sandra, por el espacio y pues a la audiencia que pues también comparte este espacio y estos intereses de startups. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente. No, gracias a usted, Adriana. Bueno, cuéntenos un poco sobre quién es Adriana, cómo llegó al ecosistema startup, cómo que es ser una fundadora de una startup mujer, cuántos retos ha tenido que derrumbar, por así decirlo. Sí, bueno, pues gracias por la pregunta. Bueno, rápidamente un poco acerca de mí, pues soy una profesional del e-learning, de la educación en línea. Pues yo me llamo holística, en el sentido de que he tenido la oportunidad de trabajar pues en todos los sectores pues de la economía, digo, desde universidades, también corporativos, con corporaciones, gobierno, y bueno, también pequeñas empresas, ¿no? Entonces, y además en el ciclo completo del e-learning. Cuando hablo del ciclo completo es desde la estrategia de implementación de la tecnología en el proceso de formación hasta la producción de los contenidos, que hay de muchos tipos de contenidos, grabación de videos, producción de interactivos, siempre con una perspectiva de ofrecer productos centrados siempre en las necesidades de las personas o de los estudiantes. Hasta, bueno, inclusive la parte de operativa y de desarrollo de plataformas. Entonces, ese es un poco mi antecedente. Yo de formación soy diseñadora gráfica. También fui bailarina profesional por más de 7 años, aquí en una compañía pues, de las más importantes en México. Y bueno, siempre tuve como esta vena creativa y siempre como ese interés de comunicar las emociones y bueno, hacer una transformación como en esa audiencia, ¿no? A partir de las emociones. Y entonces, bueno, yo encontré como que un poco como ese vínculo con el diseño, con los productos digitales. Suena extraño, pero sí tienen como algunas analogías ya cuando los trabajas. Y bueno, y finalmente tuve esa oportunidad de trabajar desde que fundé, llevo 3 empresas de EdTech y la primera la fundé en 2010. Y en 2010 bueno, ofrecíamos servicios, todos estos servicios, por eso también tuve esa oportunidad de trabajar con un gran portafolio de organizaciones, pero también en esos ciclos completos de la educación en línea. Y bueno, en ese sentido me fui profundizando en el sector de la educación en línea y vi que había muchas oportunidades, tanto del ámbito pedagógico como tecnológico. Entonces fue que ya por ahí del 2016, para no hacer el cuento tan largo, fue que creamos Yeira como un spin-off desde esta otra empresa, y en 2018 creamos finalmente ya Yeira como una empresa software as a service para sobre todo pequeñas y medianas empresas que quieren ofrecer cursos de capacitación, tanto interna como comercialización de cursos, ¿no? Entonces, esa es un poco como la historia, un poco también respondiendo a tu pregunta de, bueno, mujer en tecnología. Siempre me vi inclinada, o sea, aunque estudié diseño gráfico, siempre me llamó la atención toda la parte web. Yo creo que son como gustos, floreció durante mi carrera como ese gusto por lo digital, siempre. Y bueno, considero que tampoco tengo la capacidad de ser programadora, pero siempre me llamó mucho la atención y sí estudié programación y sí hice maquetación, inclusive HTML de páginas web y todo, pero eso me dio como un entendimiento para posteriormente, cuando fundé la empresa de tecnología, ambas de tecnología, pues poder también gestionar y entender pues a los programadores, ¿no? Y funcionar como un vínculo entre el cliente y la necesidad del cliente y también pues el lenguaje del programador y las posibilidades tecnológicas. Entonces un poco esa es como la historia. Realmente nunca tuve como en la cabeza de que yo era una mujer en tecnología, simplemente me adentré, me gustaba y veía muchas oportunidades, ¿no? Entonces, así es como un poco en resumen, no tan resumen, pero la historia, Sandra. Sí, gracias, Adriana. La pandemia fue como un catalizador de todas estas empresas que ya tenían. ¿Cómo fue el proceso? O sea, las empresas estaban preparadas para ese salto. ¿Cómo fue esa ola de adopción de nuevos clientes?
la nueva demanda, el nuevo equipo, los nuevos retos? Cuéntanos. Sí, fíjate que la pandemia fue todo un reto, obviamente, para todos, inclusive nosotros desde el sector EdTech, pues sufrimos también algunos problemas, ¿no? Tuvimos algunos tipos de proyectos donde en realidad hubo un estancamiento o inclusive se cayeron ese tipo de proyectos por el problema económico que había pues en general, ¿no? En los países. Sin embargo, había todo un nicho muy importante que sobre todo en el caso de Yeira creció mucho, que eran más los centros de formación o de capacitación profesional que pues tenían sus cursos presenciales y fue que tuvieron que migrar hacia lo online. Entonces eso fue realmente el segmento más importante para nosotros y tuvimos nosotros también que adaptarnos muy rápido en cuanto a tecnología, porque como bueno, ya todo el mundo sabemos, lo que se adoptó fue Zoom, lo que se adoptó fue Teams, pero lo que nosotros dijimos es, bueno, no es la mejor solución, entonces vamos a crear la solución desde Yeira para que funcione de la mejor manera. Entonces, durante la pandemia, solucionamos muy rápidamente una integración con Zoom, de tal manera que la plataforma de e-learning soporta esa integración, entonces las personas pueden crear sus cursos con Zoom, pero al mismo tener trazabilidad en cuanto a los datos. Entonces, por ejemplo, asistencias, tener todo ordenado, poder combinar con otro tipo de recursos como evaluaciones, como cargar material, crear espacios sociales. Entonces, todo eso lo estructuramos y tuvimos que responder ante esa gran demanda y también hacia esa tendencia, pues que fue la que se adoptó, ¿no? Realmente nadie se puso a desarrollar, no había tiempo para desarrollar cursos asíncronos y con videos, no. Fue lo más rápido y sencillo era presentar con el mismo PowerPoint en Zoom, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente como vimos esa tendencia tanto de mercado, esos nuevos nichos que se abrieron, por ejemplo, también escuelas que a lo mejor no concebíamos como algo digital, por ejemplo, una escuela de música, muchas escuelas de música se sumaron a Yeira, o inclusive hasta escuelas de yoga, de danza, que a lo mejor no pensábamos que podía tener una forma digital. Y ellos encontraron también un camino hacia el crecimiento, ¿no? Porque obviamente también les permitió crecer el alcance que tenían, su audiencia, y eso les ayudó muchísimo a sobre todo a no estancar nuestras economías, ¿no? O sea, darle esa continuidad. Entonces, más o menos fue como lo que pasó, nos tuvimos que adaptar, encontramos otros nichos, y bueno, creo que eso fue el aprendizaje de todos, ¿no? Y crecieron, en ese periodo crecieron, hace usuarios, leads, Sí. en fin, crecieron bastante. Sí, Quería sí. también en ese punto preguntarle, porque están basados en México sobre todo, pero bueno, cuando Sí. se piensa en el tech en la región, sabemos que Perú es la casa de las EdTech, saben hacer tech en Perú. ¿Qué tal ha sido un EdTech en México, ya que no es un sector de los más abundantes, sobre todo en México es FinTech o Marketplace? ¿Cómo ha sido el proceso de transformación, de cultura del mercado? Y si piensan, por supuesto, expandirse más allá de México. Claro, sí, fíjate, Sandra, es muy, muy buena pregunta, muy interesante, porque, mira, yo he notado aquí que han surgido dos cosas. Lo primero es que se confunde mucho el término de EdTech. Entonces, quienes han tenido el foco, sobre todo, por ejemplo, lo que bien mencionas del mercado en Perú, principalmente son ofertas de e-learning. O sea, lo que ha crecido son ofertas de e-learning, ofertas de formación online. Lo que no ha crecido en Latinoamérica son ofertas como Yeira, que tienen que ver con específicamente desarrollo de tecnología para la educación. O sea, específicamente las soluciones tecnológicas. Eso ciertamente hay muy poco. Es lamentable que no exista tanta inversión en este sentido, porque realmente esta inversión o este venture capital específicamente sobre ofertas de e-learning, pues es el final de la cadena. Ese final de la cadena forzosamente tiene que verse soportada por desarrollo tecnológico que las habilite. Entonces, bueno, lo primero es como que reflexionemos más como región, que necesitamos invertir mucho más en el desarrollo tecnológico porque vimos la carencia en la pandemia. No solamente, bueno, en general utilizar Zoom y demás que no son plataformas especializadas en educación,
sino que en general carecemos de las herramientas, no solamente de las estrategias, sino de esas herramientas. Entonces necesitamos trabajar más en eso, más startups que desarrollemos tecnología, más ecosistema y más inversión, tanto capital privado como público, ¿no? Eso yo lo veo en toda la región. Entonces, específicamente Perú, yo no veo que sea una región de EdTech puramente, sino de e-learning. O sea, ha crecido mucho en e-learning, tiene mucho venture capital, fondos de inversión también muy relevantes que se han orientado hacia esa vertical. Y efectivamente en México, pues nosotros nos vemos como una flor en el desierto, porque efectivamente nos ha costado muchísimo trabajo, porque no solamente se trata de, digamos, la parte del venture capital, los fondos, etcétera, sino adicionalmente un ecosistema que no existe, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros normalmente como que encauzar esas conversaciones, o sea, tomar más ese liderazgo y entonces si no lo hay, proponer esos espacios, proponer esas conversaciones. Hemos trabajado en algunas cámaras empresariales y sí, somos los únicos, pero tratamos de impulsar esa conversación en alianza con otros sectores, porque finalmente la educación en línea es transversal a todos los sectores, a todo el mundo les afecta y todo el mundo habla de eso. O sea, si tú te vas a una cámara empresarial o todo el mundo tiene iniciativas educativas, tanto fintech, educación financiera, si te vas a e-commerce, a marketing digital, todos trabajan en temas de educación. Entonces es como yo he encontrado la forma de hacer ecosistema, pero con aliados, no tanto que trabajemos en la misma cosa. Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, en cuanto a la expansión, fíjate que orgánicamente, aunque nacimos en México para México, orgánicamente hemos crecido a toda Latinoamérica. Hoy por hoy tenemos presencia en 23 países y esto te diría que ha sido sumamente orgánico. Es decir, no es que tengamos un marketing dedicado a Chile y a Colombia, sino vienen. O sea, es una oferta que es muy demandada y que naturalmente aflora para estos mercados porque además los entendemos, ¿no? O sea, por ejemplo, el poder ofrecer soporte en español, la moneda, el tipo de pasarelas de pagos, inclusive los precios, por ejemplo. Y entonces todo eso pues se entiende y entonces como que naturalmente llegan a nosotros, ¿no? En cuanto a como a la expansión, pues sí, estamos de hecho en proceso de movernos hacia Houston para también trabajar esta región pues más anglosajona y poder trabajar de mejor manera y sobre todo lo que buscamos es eso, poder crecer en un ecosistema que nos soporte un poco más, porque sí creemos que este tipo de tecnologías son muy necesarias para toda la oferta educativa que existe. Entonces, bueno, sí necesitamos más soporte. Quisiéramos que fuera en México, no podemos hacer tanto, no está tanto en nuestras manos, pero sí irnos a un ecosistema y bueno, bajar hacia Latinoamérica más fuertes, ¿no? Es lo que queremos. Pero sí, seguir atendiendo esta región, por supuesto, y vemos las otras regiones, tanto Europa como Estados Unidos, como digamos, un mercado obviamente muy especial que sí habrá que atender de otra manera y que tendremos que tener una estrategia particular, ¿no? Pero bueno, eso a grandes rasgos. Adriana, con relación a eso y al crecimiento orgánico, me pregunto si han levantado capital o son bootstrapeados, o lo han hecho con los mismos ingresos que han ido obteniendo. Sí, es bootstrapping. La realidad es que me llena de orgullo decirlo, porque pues la realidad es que cada vez hay más startups que poco riesgo quieren como fundadores meterle a sus negocios. Claro, estamos hablando de un negocio digital y que tiene la posibilidad de ser bootstrapping. Sí, quiero aclarar eso porque obviamente si te vas a un sector... No todos pueden. Industrial, pues no puedes hacerlo con bootstrapping, ¿no? Pero específicamente para estos sectores de software as a service, digital, pues siempre están buscando crecer con puro capital de riesgo. Entonces, no ha sido nuestro caso, también posiblemente porque conocemos muchísimo este sector, llevamos muchos años trabajando en todas las verticales, como te lo platicaba al principio. Entonces, como que para nosotros no había sido necesario, ¿no?
empezar en ese sentido. Somos muy tecnólogos, mi equipo, yo, entonces como que lo hemos podido hacer solos, siempre en apoyo de los propios proyectos que nos financian, ¿no? O sea, grandes proyectos que nos han permitido financiar el producto y seguirlo creciendo. Lo que sí es una realidad es que tienes un tope también. Lo que vemos es que a pesar de que hemos podido, o sea, desarrollar un gran producto, tocar todos estos mercados sin mucho esfuerzo, la realidad es que buscamos acelerar también nuestro crecimiento porque, como te decía, creemos que este tipo de tecnologías son sumamente necesarias para la región y queremos tocar a más negocios, a más vidas. Y bueno, en esa misión, por ir democratizando este tipo de tecnologías, sí estamos en búsqueda de capital. Obviamente, siempre como con la cabeza de, no es un capital para tapar lo que decimos acá, hoyos, de que no tengo el recurso, sino es porque buscamos acelerar. Acelerar el crecimiento. Y sobre todo aprovechar la ventana de oportunidad que todavía tenemos digamos, en la pandemia, que nos ha permitido como sociedad acelerar el uso de tecnologías, de cuestionarnos cómo es la mejor vía, y pues nosotros tenemos la solución. Entonces, lo que queremos es justamente llegar a esos que están buscándonos, y por eso es que sí estamos hoy por hoy abiertos a encontrar esas oportunidades y alianzas, pues para crecer más rápido. Excelente, Adriana. En ese punto quería preguntarte si tienes algún tip para emprendedoras o emprendedores que estén ahora mismo, como se dice, a pulmón, levantando una startup que funciona, que realmente funciona, porque sin cero capital ha sido con el mismo flujo que va generando. Así sí. que... Sí, pues bueno, lo que puedo decir es que no es nada fácil. Todos sufrimos. Pero yo diría que hay dos consejos que compartiría para nuestra audiencia. Uno es realmente creer en tu producto, o sea, saber que lo que estás haciendo es un gran diferencial y en ese sentido, pues nada te detiene. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado también muchos problemas en el camino para comercializar, para desarrollar producto y tenemos la misión tan en nuestras venas, creemos tanto en la necesidad de este producto que no nos detiene nada. O sea, encontramos la manera, como sea, pero tiene que suceder, ¿no? Entonces, yo diría que ese es mi tip más grande. Y el segundo es, pues no desesperarse, pero sobre todo enfocarse en sus clientes. O sea, lo que necesitas es vender. La parte de buscar capital, eso yo lo entendí en esta búsqueda, con por ahí algunas lecturas que hice, y alguien comentaba que finalmente tu problema no es encontrar capital, es encontrar clientes. Entonces, me sumo a eso. Enfocarse en el mercado. Así es. Entonces, enfócate en conseguir clientes, porque dinero llama dinero. Entonces, en la medida en la que tú tengas un producto que realmente genere valor y le solucione a la audiencia que estás buscando un problema, el venture capital va a venir. Yo creo en eso, ¿no? Inclusive te diría que ni tanto estoy buscando, estoy esperando que vengan, que vean en esto una oportunidad, ¿no? Claro. Pero sí, definitivamente esos serían mis dos tips. Me pediste uno, pero te di dos. Muchísimas gracias, Adriana, por eso. Excelente. En el punto de vender me quedo porque tienes como un segmento B2B importante, sí, y es difícil vender B2B. Sí. ¿Cuáles han sido esas claves que junto con el equipo han podido explotar para hacer un crecimiento en ese sector? Sí, bueno, lo primero es segmentar el B2B de mejor manera, porque B2B es demasiado amplio y entonces no lo puedes atender tan bien. Entonces nosotros segmentamos el B2B de dos maneras. B2B de pequeñas empresas y B2B de medianas empresas y un B2B de grandes empresas. Son tres, perdón. Entonces, el B2B de pequeñas empresas, realmente tenemos que entender que es un sector, pues como nosotros, que lo hacemos todo, ¿no? Entonces, como que en realidad como startups es muy fácil entender a una pequeña empresa. Tienes pocas personas, tienes poco capital. Entonces, por ejemplo, ¿qué les puedes ofrecer? Una solución
donde ellos lo puedan hacer ellos mismos y adicionalmente de bajo costo. Entonces, por ese lado, que no sea una solución que requiera demasiado esfuerzo, porque no van a poder. O sea, ese B2B no va a poder contratar a personas, no tiene ese capital. Y necesita algo rápido, económico. Entonces, ese es uno. Las medianas buscan ser mucho más competitivas porque están más, como que están en medio. Exacto. Entonces, están buscando, están más ansiosas por la innovación. Entonces, están más abiertos a ser diferentes, están más abiertos a hacerlo rápido, pero de la mejor manera, de la manera más creativa, más competitiva. Entonces, por ejemplo, ahí pues la comunicación tiene que ser un poquito diferente. No tanto a lo mejor por precio, aunque sí es un factor todavía para la mediana, pero es más un tema de diferenciador de innovación. Y la grande es un tema más de seguridad, es un tema más de resultados, es un tema de ecosistema, de integraciones. Entonces, son nichos bien distintos, aunque podamos decirles B2B, pero no son iguales, no podemos tratarlos iguales. Entonces, bueno, es lo que hemos hecho y para cada uno de ellos tenemos una oferta diferenciada. Excelente, Adriana. Bueno, agradecerte por estar acá con nosotros en Todo Startup. Muchísimas gracias por participar. Si quisieras dejar algunas palabras. Pues simplemente que si nos siguen, pues se los agradeceremos mucho. Compartimos siempre información de valor. Entonces pueden seguir a Jaira en prácticamente casi todas las redes sociales, como @JairaLearning, y a mí también como Adi Cabal, con Y y B grande. Excelente.